Hola, 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 buenas noches a todos. Por favor, confírmeme con uno en el chat si me escuchan bien y si se ve bien la pantalla del PDF. Excelente. Bueno, espero que hayan practicado el tema de Fibonacci, espero que ya estén dominando, algunos no, de repente. He visto pocas imágenes que han mandado por el grupo ya sobre Fibonacci, solo he visto algunos compañeros nada más. Me gustaría que sigan publicando más, ¿vale? Para ver si realmente están practicando o no, ¿ok? Si no me equivoco, solo publicaron acá, empezaron a practicar Cristian, Raúl también, Alejo, nadie más. O sea, tres personas y bueno, acá también Alfredo, los cuatro, nadie más. Son las cuatro personas que estuvieron publicando por el intensivo. De repente en el VIP también publicaron algunos. Freddy también, sus resultados. Pero me gustaría ver sus análisis, sus prácticas, su backtesting en el grupo. ¿Ok? Espero que sigan haciéndolo. Ok, excelente, excelente, Cristian. Sí, sí he visto que te estás poniendo de tu parte. ¿Ok? A cada uno hay que ponerse de su parte, cada uno para que puedan entender, ¿ya? Porque después vienen las preguntas de que no entiendo esto, es porque no has practicado, ¿vale? Así que es importante hacer backtesting, ¿vale? No solo es mirar la clase y chao, así no vas a ser rentable jamás. Si tú no practicas después de ver una clase, no vas a poder lograr ser rentable. Y creo que la mayoría que estamos acá es porque queremos ser rentable, ¿verdad? Así que pónganse de su parte también, así como nosotros ponemos de su parte. ¿Vale? Cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer por privado o mejor por el grupo. Y así para que los compañeros también sepan las preguntas de repente y podamos resolver juntos, ¿no? Raúl me pregunta cómo hago backtesting. Ya expliqué cómo hago el backtesting el día viernes, ¿vale? ¿Cómo deberían hacer un backtesting? Porque existen un backtesting que se llama Weekly Review, que eso ya van a aprender en el curso avanzado. Pero bueno, vamos a empezar ya con el tema de hoy. Hoy día vamos a hablar de Orden Block. Nos olvidamos un poco de Fibonacci, ¿vale? Hoy día vamos a hablar con el tema que más vamos a utilizar, ese tema principal, es una confluencia principal que nosotros utilizamos en ABC Forex, así que quiero que estén tomando mucho atención a esta clase. Y la pregunta que quiero hacerle para ustedes es si alguien conoce el tema de orden block. O mejor dicho, la pregunta que les voy a hacer. ¿Quién no conoce orden block? Absolutamente nada. Nadie conoce, ¿verdad? Creo que nadie. Por ahí de repente he visto que algunos sí, pero completamente no. Ok, hoy día vamos a tener tema de orden block, igual básico, intermedio, ya, y un poco avanzado. Ok, por ahí algunos saben más o menos qué significa el orden block, pero no saben identificar correctamente, porque el orden block, atención, el orden block se puede identificar prácticamente en todas las temporalidades y en todas las velas, ¿vale? Entonces, nosotros les vamos a capacitar para identificar realmente qué orden block es correcto, ¿vale? Y para eso, ¿ya? Es importante que ustedes sepan o dominen ya el tema de estructura de mercado. Esto viene mucho con el tema de estructura de mercado y ahorita se van a dar cuenta por qué, ¿vale? Entonces, empezamos con ¿qué es un orden block? ¿Ok? Bueno, como dice acá, a ver, ¿dónde está? Dame un segundo, por favor. Ok, como dice acá, zona de liquidez, precisión y tiempo. Igual, nosotros ya a partir de hoy, que ustedes van a aprender el orden block, vamos a tener mucha precisión.
más que el Fibonacci, ¿vale? Ahorita le vamos a explicar por qué. ¿Y qué es una zona de mucha liquidez? El Orden Block, ¿vale? Funciona de manera, es que cuando el precio, como vemos acá, ¿ok? El precio viene en una estructura bajista, ¿vale? Y el precio siempre va a ser su retroceso. Es prácticamente similar a Fibonacci, pero el Orden Block se denomina como un bloque de órdenes. Es un bloque de órdenes donde hay muchos órdenes para neutralizar los órdenes, ¿ya? Y entra una zona de liquidez, ¿vale? Para tomar combustible para seguir cayendo. Vuelvo a repetir. Bloque de órdenes sirve, para tomar combustible. El precio tiene que tomar combustible para seguir cayendo. Por eso existen los retrocesos. Los retrocesos significa que si viene de un impulso, ¿por qué retrocede? Porque el precio tiene que ir a tocar break-even, tiene que ir a tocar stop loss, tiene que ir a activar órdenes, ¿vale? Y eso significa tomar liquidez. Entonces, bloque de órdenes significa que tiene mucha liquidez, es una zona de liquidez, ¿vale? Y nosotros vamos a trabajar ya con precisión, ¿ya? Y acá dice el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Simplemente es mucho más simple que Fibonacci, porque Fibonacci existe en varios niveles. En ABC Forex utilizamos solamente el 61.8, el 70 y el 79. Acá solamente vamos a trabajar el 50% de Orden Block, el Open y nada más. Y ahorita le vamos a explicar cómo es esto, ¿vale? Entonces, el tiempo también está dentro de la sesión de New York y London. Nunca olviden esto. Las sesiones es importante, es fundamental para combinar con las confluencias. En este caso, el Orden Block que estamos aprendiendo ahora. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente. Ok. Las preguntas que se hacen. ¿Cómo se forma un Orden Block, un bloque de órdenes? Como dice acá, después de un rompimiento de estructura, el precio suele buscar esas zonas para reaccionar con fuerza, como acabo de mencionar hace un rato, ¿no? El fin es crear nuevos niveles. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una estructura bajista, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma un Orden Block? Como todos sabemos, ¿ya? Y esto es algo básico que ustedes deberían saber, es que si viene de una tendencia bajista, antes de caer, va a tener que dejar que una vela alcista y obviamente para caer va a tener que dejar una vela bajista, ¿no? En este caso, una vela roja. ¿Ok? ¿Ahí todo claro? Entonces, esta vela verde, hablamos de estructura bajista, esta vela alcista se va a llamar un Orden Block. Pero también es importante la estructura de mercado. ¿Por qué? Primero tiene que hacer su estructura. Cuando vemos que ya rompió la estructura, ¿vale? O sea, sigue su estructura bajista, ha hecho su bajo más bajo y está empezando a hacer su retroceso, ¿no? Es similar a Fibonacci. Nosotros trazamos de acá a acá, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar el Orden Block. Nosotros vamos a trazar la vela alcista. Tiene que tener volumen, ¿vale? ¿Puede existir mecha? Sí, pero el cuerpo de vela debe tener volumen. Tiene que notarse mucho. Entonces nosotros vamos a trazar simplemente, ¿ya? Una zona de cuerpo a cuerpo. Se traza la zona de cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Y entonces, el precio va a ir por ese Orden Block, ¿ok? Va a entrar al bloque de órdenes y posiblemente reaccione, que muchas veces sucede, casi siempre. Y el precio va a seguir con su estructura
bajista. Y así sucesivamente, el precio vuelve a hacer su retroceso y nosotros simplemente tenemos que estar atentos qué ha hecho esta zona. ¿Qué velas me dejó? Obviamente, antes de caer, te va a dejar, ¿no? Te va a dejar ahí una vela alcista y luego una vela bajista, ¿no? Y cuando retrocede el precio va a retroceder, va a entrar a un bloque, este bloque de órdenes y el precio cae. Siempre va a reaccionar en bloque de órdenes. Igual acá, en estructura alcista. En estructura alcista ya es, la vela cambiaría, ya no sería alcista. Ahora vamos a trazar las velas bajistas, las velas rojas, ¿vale? Viene de una estructura alcista, ¿vale? Y antes de formar el nuevo alto más alto, va a tener que dejar estas velas, ¿vale? Va a tener que dejar estas velas bajistas y luego una vela alcista. Eso todavía lo sabemos. Entonces, el precio va a tener que retroceder para tomar combustible en zona de bloque de órdenes y el precio reacciona para alcista. ¿Hasta ahí todo claro? No se preocupen que después vamos al gráfico y vamos a subir más de nivel. Ok, excelente. Vamos al siguiente. Ahora, ¿cuándo se validan los order blocks? Acá vemos dos ejemplos. Primero vamos a ver acá el 50% de la vela. ¿Cómo es esto? El precio, ¿vale? El precio, acá vemos clarísimo que es una estructura, a ver, es una estructura bajista, ¿verdad? Entonces, el precio cae, ¿verdad? El precio cae y acá me ha hecho un bajo más bajo, ¿verdad? Entonces el precio empieza a retroceder. Cuando el precio ya ha hecho su estructura, ¿no? Bajo más bajo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Un alto más bajo. Entonces, más o menos ya sabemos dónde esperarlo. Para eso, tenemos que verificar si te dejó un order block. Y exactamente, antes de caer, ¿qué te hizo? Te dejó una vela alcista con buen volumen y el precio empezó a caer. Entonces, cuando el precio, cuando las velas ya salió de la vela alcista y formó un bajo más bajo, entonces nosotros vamos a trazar de cuerpo a cuerpo la vela alcista. ¿Ok? Y ahora, hay una confluencia muy importante en el orden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trazar el 50% del orden block. ¿Cómo lo trazamos? Simplemente con la regla para medir el PIB, ¿vale? Y le va a aparecer automáticamente el 50%. O pueden agregarle en Fibonacci, ¿vale? El 50% y miden de cuerpo a cuerpo y automáticamente le va a aparecer el 50%. Entonces, lo que ustedes van a hacer es trazar una línea horizontal, semi-recta, como quieran, y le va a aparecer el 50%. ¿Y qué pasa en el 50%? Ok, la mayoría de veces el precio se va a meter. Todo esto se va a llamar zona de bloque. ¿Ok? Es un orden block, es una zona. ¿Vale? Entonces el precio puede reaccionar dentro de la zona, pero donde más reacción puede tener es el 50%, como estamos viendo ahora. Como estamos viendo ahora.
el precio va a reaccionar, y ojo, acá ojo, el precio tiene que reaccionar igual. El cuerpo de vela tiene que terminar debajo del 50% del orden block. ¿Te puede dejar mecha? Sí. Y si lo combinas con el horario de New York o London, es mucho más probabilidad para que tú puedas meter entradas simplemente en 50% o esperas que reaccione. Si tú ves que ya reaccionó, le metes. Y el precio automáticamente va a empezar a caer. Y ahora, el precio acá retrocedió, ¿vale? El precio retrocedió y supuestamente, si buscaríamos acá un orden block, ¿ok? Sería esto. Y nosotros lo que teníamos que esperar es que llegue hasta el 50% del orden block para buscar venta en esa zona. Pero ¿qué pasó? No lo ha hecho. Exacto. No siempre va a suceder esto. ¿Por qué? Porque de repente puede ser fuera de horario de la sesión de New York o London que nosotros hemos agregado en la regla de ABC Forex que le hemos mandado, o simplemente no llegó. ¿Por qué? Porque ya fue suficiente tomar combustible para caer, para hacer una caída. ¿Cómo sé que reacciona? Simple. Igual que en Fibonacci. Ustedes ya vieron cómo reacciona en Fibonacci, ¿vale? Si el precio llega a un nivel de Fibonacci, nosotros ya sabemos cómo reacciona el precio. Igual, el precio tiene que reaccionar dejando rechazos. Ok, muy buena pregunta, Alfredo. Siempre tiene que ir complementando con Market Shift. Sería lo mejor, pero a veces no sucede. A veces te puede dejar mínimos iguales, ¿vale? Y puede reaccionar también. Pero la manera más, con más probabilidad que te pueda dar una muy buena entrada, una muy buena precisión, es cuando te hace la estructura. Cuando vemos que ya me hizo un bajo más bajo, ya me hizo más bajo, entonces esperamos un retroceso, un alto más bajo, ¿no? Y podemos esperar tranquilamente que reaccione en 50% del orden block. ¿Aplica para cualquier temporalidad? Sí. Sirve para todas las temporalidades. Y ahorita vamos a ir al gráfico, no se preocupen. Ok, muy buena pregunta. Sí, se están adelantando, ¿no? Pero igual, vamos a responder. Alexander me dice, ¿puede reaccionar más de una vez el orden block? Me refiero a que ya reacción una vez y más adelante vuelva a reaccionar. Muy buena pregunta. Sí, puede reaccionar incluso hasta 3 veces. Pero, en mi personal y mi consejo es que solamente sea una reacción. O sea, acá es cierto, mira, acá es cierto que tocó 1, 2, ¿verdad? Pero yo lo voy a tomar como una vez. ¿Por qué? Porque esto es un alto. Entonces, esto lo voy a tomar como juntos. Entonces, acá yo lo veo una reacción. Pero si el precio vuelve a subir, ¿no? Supongamos que el precio no reaccionó en este orden block y puede ir a reaccionar en este orden block nuevamente, sí. Pero ya sería con menos probabilidad. La probabilidad bajaría mucho. ¿Ok? Por eso les recomiendo que siempre sea una vez nomás. Y si ves que te puede tocar 2 veces, ya sería bajo probabilidad. Entonces ahí vas a arriesgar un poquito más. Randy me pregunta si en contratendencia es recomendable tomarlos. Ninguno. Ni en FIBO, ni en Lorten Block, ni en nada. Siempre nosotros vamos a ir a favor de tendencia. ¿Vale? ¿Se puede tomar en retroceso? Sí. Pero si tienes mucha experiencia. Hay compañeros en el BIT que buscan entradas en cortos en retroceso, ¿no? Como diría en $CAD, reaccionó en orden block de temporalidad 4 horas, ¿ok? Y solo llevaron 20 o 30 pips, que no está nada mal.
en retroceso. Ahorita vamos a ver el gráfico. Bueno, a ver. Ok, excelente, Silvia. Muy buena pregunta. Me pregunta, ¿qué tanto podemos extender nuestro take profit al tomar la entrada con Order Block? Ok. Primero, lo más importante, voy por el stop loss. ¿Vale? ¿Dónde puedo dejar el stop loss? Uno, el stop loss, como les dije en la sesión anterior, les dije que sea máximo 30 pips, ¿vale? Pero también podemos poner un stop loss si te quieres sentir más seguro o más segura, tienes que poner tu stop loss encima del order block. ¿Ok? Encima del order block. El stop loss pones acá encima unos 5 pips más arriba o 3 pips, ¿vale? Porque si el precio sobrepasa la zona de order block, prácticamente lo vamos a considerar como nulo. Como que esto ya no valió, este order block no valió, no respetó, y lo que puede suceder es un cambio de tendencia, un market shift. Entonces, por eso ponemos el stop loss encima del orden. Ahí. ¿Dónde ponemos el take profit? El take profit podemos poner hasta el mínimo anterior, ¿no? Siempre es recomendable poner en cuerpo de la vela, no en la mecha, ¿ya? O ya cuando sepan el plan de trading, poner su take profit en plan de trading. No sé, 50 pips por cada trade o 100 pips, no lo sé, depende de la estructura también. Y bueno, acá también podemos utilizar el FIBO, pero eso ya lo vamos a hacer mañana. Así es. Pero nosotros, a ver, por ahí me preguntas, en temporalidades altas ya el stop loss sería muy amplio, es cierto, pero nosotros, recuerden que nosotros no vamos a operar en temporada mayor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como lo hicimos en Fibonacci, vamos a temporada mayor, identificamos que pueda reaccionar esa zona y nosotros vamos a bajar de temporalidad. Vamos a bajar de temporalidad y vamos a ir más afinando para reducir el stop loss. Entonces nosotros vamos a buscar entradas con orden block en 1 hora o en 15 minutos, ¿vale? O en 30 minutos. O hasta en 4 horas se puede. Pero como les digo, el stop loss va a ser amplio, ¿no? Vale. Ahorita vamos a responder. Vamos a acabar esta parte, ¿vale? Cuando vayamos al gráfico van a entender mucho mejor. ¿Ya? Tranquilos. Ya. ¿Todos comprendieron la parte del 50% de la vela? Ok, en conclusión, esta zona, ya saben que la mejor reacción que puede tener es en 50%. Ahora, en el siguiente ejemplo que vamos a ver es el open de la vela, ¿no? El open de la vela. Eso creo que ya vieron en el tema de la lectura de vela, ¿no? ¿Dónde abre la vela en este caso? En este caso viene una tendencia igual, caída, ¿no? Bajista, una tendencia bajista. El precio cae, ¿no? Y hace su retroceso. Entonces, ¿qué orden block vamos a tomar? La vela que tiene más volumen, ¿verdad? La vela que tiene más volumen. ¿Por qué no sería este orden block? Porque esta vela tiene más volumen. Entonces, el precio siempre va a reaccionar en una vela donde tiene más volumen, porque ahí hay más liquidez. Exacto, porque tiene poco volumen, entonces no lo vamos a considerar como orden block, ¿vale? A veces reacciona, pero casi nunca, ¿vale? Muy pocas veces. Nosotros vamos a lo seguro, ¿vale? Nosotros vamos a la precisión, a lo seguro. Por eso vamos a trazar solamente las velas que tengan buen volumen, ¿ok?
Sí, es depende de temporalidad. Eso lo vamos a ver en gráfico. Porque si ustedes van a tomar una vela como esto, con dojis, o mejor dicho, si van a tomar una vela que tenga más mechas que un cuerpo de vela, entonces no, pues no. Tiene que ser una vela que sea bastante visible, ¿no? Estas velas, por ejemplo, no, son muy chiquitos. Pero bueno, vamos con el tema de acá. El open de la vela. El precio también puede reaccionar, ¿ok? No necesariamente el 50%. A veces el precio, ¿vale? No reacciona, no llega al 50% del orden block y simplemente puede reaccionar solamente el open. ¿Vale? Y acá, como vemos, tocó 1 y 2 y recién empezó a caer. ¿No? Entonces, esto también es válido. Entonces, existen dos maneras para entrar, el 50% y el open. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación siempre es que utilicen este método, el 50%. ¿Por qué? Porque es más seguro, es más precisión, porque si nosotros buscamos entrar en el open, posiblemente en la siguiente vela el precio puede llegar al 50%, ¿ya? Y recién caer. También es posible, pero acá en este caso no lo ha hecho. Entonces, lo recomendable para ustedes es que tomen solamente el 50%, sería más, con más precisión, menos stop loss. ¿Ok? Pero de todas maneras es válido. Y por ejemplo, si trazamos Fibonacci y vemos que en el Open coincide con 79 o otras confluencias más, entonces posiblemente reaccionó en esa zona, porque hubo de repente una zona importante, que sea una presión institucional, no lo sé. Pero si vemos bastante confluencia en esa zona, entonces no es necesario que llegue el 50% y reaccione en esa zona. Pero muchas veces, o la mayoría de veces, es que reacciona con el 50% del orden. Es más probabilidad. Sí, es obvio. O sea, si nosotros entramos en el open, de todas maneras el stop loss siempre tiene que ser encima del orden block. Entonces, obviamente va a ser más amplio. ¿Vale? Entonces, ¿me entendieron estos dos ejemplos? Excelente. ¿Vale? No es nada complicado, algunos lo toman como el orden si fuera complicado, solamente hay que explicarlo bien y hay que entender bien el tema, ¿vale? Solo y siempre practicando, hay que dominar. Vamos al gráfico. Vamos al gráfico. Ok, vamos a euro dólar. Listo. Euro dólar, ¿eso es euro dólar? Sí. Ok. Vamos a diario. Vamos a empezar primero a identificar orden block en el gráfico. ¿Ok? Estamos en estructura bajista, ¿no? Estamos en estructura bajista. Por ejemplo, esta zona me gusta. ¿Ok? Y, ojo, viene una tendencia caída, tendencia bajista. ¿Y qué pasó acá? Antes de caer, me deja una vela alcista con un buen cuerpo de volumen, ¿vale? Tiene como, ¿cuánto? Solamente esa vela son 100 pips. Estamos hablando diario, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Agarramos el rectángulo, ¿ya? Esta herramienta, y lo vamos a trazar de cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿cómo utilizamos el 50%? Simple. Agarramos la regla, ¿ya? Para medir los pips y colocamos el 50%, ¿ok? Ahí está, 50%, y luego
vamos a trazar con la semirrecta horizontal. Y listo. ¿Ok? Ya depende de ustedes si desean sacar el este cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahí está. El precio, vean cómo reaccionó el 50% del orden block diario. Entonces, nosotros, ¿dónde debemos poner el stop loss? Vamos a ver. Primero ponemos acá, ¿no? En 50%. Y el stop loss, como les dije en la teoría, ¿no? Debemos poner encima del cuerpo, encima de la zona de orden. Obviamente es demasiado, 54 pips. Pero ojo, estamos hablando de temporalidad mayor. Luego nosotros vamos a ir filtrando en temporalidad menor, como en un rato van a saber. Y obviamente take profit tiene que ser mayor que el stop loss, ¿no? 2-1, 3-1. Entonces vamos de repente hasta el mínimo anterior, que está acá. Y listo, 186. ¿No? Al final te ha hecho un bajo más bajo. ¿Vale? Y ojo acá. Ojo acá. El precio cayó, recuerden la sesión anterior en Fibonacci, de por qué el precio llegó acá y no reaccionó en Fibonacci de acá, ¿no? Donde fácilmente les hubiera tocado el stop loss. ¿Por qué? Porque el precio reaccionó en un orden block, cayó, ¿vale? Y el precio subió y ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? 1, zona de Fibonacci. 2, lo más importante, el orden block. Nosotros vamos a trazar este orden block. ¿Ok? Vamos a trazar este orden block. Ok. Trazamos este orden block y el precio no llegó al orden block. No llegó al orden block y el precio cayó, siguió cayendo. Pero luego el precio que ha hecho no respetó el nivel de Fibonacci, lo que ha ido fue a reaccionar el orden block. En este caso, a ver, no rayen el gráfico. A ver. A ver, ¿quién fue? Vamos a borrar. Ya. La siguiente voy a desactivar. Sí. Ok, seguimos. Sí. Espero que estén tomando atención. Vale. Porque después no quiero que me pregunten nuevamente. Ok, seguimos. Entonces, el precio llegó a la zona de orden block. Esto se llama liquidez. Fue a tomar liquidez porque no lo había hecho acá, pero acá sí. Tuvo que ir a tocar el orden block y recién reaccionó. Bueno, en este caso el orden block no reaccionó en 50%, ¿no? Simplemente reaccionó ¿qué? En el open. En este caso reaccionó en el open. Vamos a ver en semanal, de repente. A ver. A ver. Sí. En semanal, ojo acá. En diario había tocado el open del orden block, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no reacciona en 50%? Porque en semanal lo había hecho. Lo había hecho. No fue fino, no fue como que al pip, pero respetó el orden block. El 50%. Por eso, en diario ya no era necesario ir a tocar el 50%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en semanal ya lo había hecho. Ya había tomado liquidez. Ya había tomado combustible para caer. Entonces, ahí tenemos que estar atentos con las temporalidades. A los chicos del grupo VIP siempre les digo que hay que estar atento con las temporalidades y no hay que aferrarse a una sola temporalidad, que muchos
traders cometen ese error. Solamente esperan en una hora. En mi caso yo lo hacía. Cuando yo era novato, yo solamente esperaba en una hora. Pero ahora me doy cuenta de que tengo que estar atento prácticamente en todas las temporalidades que ves acá. Más utilizo de diario hasta el temporada de 15 minutos. ¿Vale? Si tú quieres ser rentable, tienes que hacer ese esfuerzo. Ok, entonces el precio sigue cayendo. Entonces, vamos a ver si se acuerdan o no. Les voy a hacer la pregunta a ustedes. Es una mini prueba. A ver si alguien puede responder o se acuerda del PDF que acabo de enseñarle hace un rato del Order Block. A ver, primero, la pregunta es, para tomar una compra con Order Block, ¿qué vela tenemos que trazar? ¿Alcista? ¿Una vela alcista o una vela bajista? Exacto. Exacto, ok, al parecer sí están tomando atención. Ok, claro. En este caso, en diario estamos hablando de estructura bajista, entonces solo vamos a ir tomando, ¿no? Las velas alcista para tomar el Order Block. Luego vamos a ver otro par donde se vea la estructura alcista, ¿vale? En este caso solamente vemos bajista. A ver, de repente vamos a semanal y vamos a poder verificar. Uno que sea muy bonito. A ver. Bueno, por ejemplo acá, ¿no? Acá me está haciendo una estructura alcista en esta zona, ¿ya? Y el precio entró a este block de 50% semanal. Ojo, para buscar compra. Para buscar compra, ¿no? Es cierto, acá el precio tocó 1, 2, bueno, el Open y 3 nuevamente. Pero si hubiéramos entrado una vez nada más en temporada semanal del 50%, pues nos hubiéramos llevado ¿cuánto? Casi 500 pips, ¿no? Así nosotros vamos a trazar el Order Block para buscar compra. Exacto, Alfredo. No es recomendable operar, como ya les dije, igual en FIBO, operar en una consolidación. Ya hay que tener mucha experiencia para tomar una entrada en consolidación, pero ahora vamos a explicar también que sí se puede, pero es cuestión de práctica. Ojo acá. Ok. Entonces, vamos con Order Block. Vamos a seguir practicando. Entonces, por ejemplo, ¿no? La entrada de esta semana en euro-dólar, por ejemplo, la semana pasada que pasó. Esto, o sea, el precio es cierto, viene una caída, ¿verdad? Pero también a veces se puede aprovechar un retroceso también, ¿no? Cuando vemos esta vela totalmente volumen fuerte, con una vela de tan solo 220 pips, ¿no? Entonces el precio muy probable funcione en ese Order Block diario, ¿vale? En ese Order Block diario. Y sí, prácticamente, o sea, si trazamos el Order Block, ¿ok? El precio prácticamente reaccionó en 50%, no con exactitud, pero vamos a ir filtrando, ¿vale? Prácticamente el precio reaccionó en el orden del 50%, pero a mí me gusta que reaccione
que el cuerpo de vela termine encima, no debajo. En este caso, terminó debajo. Entonces, yo no lo tomaría como una entrada segura. Sería muy arriesgado. Pero para eso vamos a ir filtrando. Entonces, vamos a 4 horas. ¿Ok? Vamos a 4 horas. A ver qué sucedió. Ok. A ver. Vale. Ok. El precio, en 4 horas no veo absolutamente nada, pero lo único que veo es una neutralización de liquidez, que eso van a aprender en avanzado. Ojo, pero el precio prácticamente estuvo reaccionando en esta zona del orden block. Y si no me equivoco, había una confluencia más con Fibo, que eso mañana vamos a platicar mucho más. Pero sí, hubo una confluencia con Fibonacci. Entonces el precio empezó a consolidar en esa zona. Si nos vamos a 1 hora, acá ya vamos a bajar temporalidad. ¿Ok? Acá no veo absolutamente nada. Vale, el precio consolida y al final reacciona. Por último, vamos a 1 hora. Vamos a marcar esta zona y vamos a 15 minutos. $30 por último. Ok. Bueno, la pregunta para la persona que me hizo de cómo podemos operar en consolidación. Es difícil de entender, pero lo voy a hacer, ¿vale? ¿Vale? Esto obviamente es una consolidación, ¿vale? Pero nosotros podemos más o menos identificar que el precio está en una zona de posible reacción para alcista. ¿Por qué? Porque está en una zona de orden block 50% en diario. Solamente que acá empezó a consolidar y que les dije yo, después de una consolidación, una expansión. Entonces el precio empezó a preparar terrenos. Entonces, en 30 minutos, ¿no? Estamos en temporada de 30 minutos. Bueno, acá no se ven absolutamente nada. Neutralizó arriba y abajo. Entonces, cuando ya hizo su trabajo, el precio, antes de subir con fuerza, entró a este block. No tocó el 50%, no estaba nada claro porque ¿a qué hora se dio? 7:30 de la noche, hora sesión de Asia. Entonces, simplemente reacciona en ese OV y el precio reventó para arriba. Pero no es una entrada nada claro. Yo no hubiera entrado, ¿vale? Pero los que de repente dejaron un orden pendiente, que algunos he visto en grupo VIP, que dejaron un orden pendiente, ¿no? Obviamente el stop loss fue amplio, de 35 pips, fácilmente les hubiera tocado el stop loss, o de repente no, pero algunos tomaron entrada desde acá. O simplemente esperaron una reacción. Porque en la primera vela sí reaccionó. Pero ¿qué ha hecho en la segunda vela? Fue a tocar el stop loss de los que compraron acá. ¿Por qué? Porque existe un tema que se llama neutralización de liquidez, que funciona con el algoritmo interbancario. Pero eso es ya otro tema. En fin. Pero hubo una entrada, ¿ok? Esta semana, si no me equivoco, con orden en temporada menor. Y eso lo vamos a ver ahora. Ok. En 30 minutos. Ok. El precio, ¿vale? Al final expandió. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Es que, entonces ya reaccionó en un orden block diario, en un nivel importante de Fibonacci, entonces ahora busquemos compra. ¿Hasta dónde podemos buscar compra? Hasta el siguiente orden block. Que posiblemente el precio llegue a este block y el precio reaccione en este 50% y el precio siga cayendo con fuerza. Entonces, esto se llama se me olvidó la palabra. Pauta direccional. Nosotros vamos a ya aprender a identificar la pauta direccional. Sabemos que ya reaccionó en el orden block del 50% diario con este volumen fuerte. Entonces,
¿hasta dónde podemos buscar compra? Pues posiblemente llegue hasta este orden block y el precio reacciona ahí y siga cayendo, ¿no? Por ejemplo, el precio cayó, ¿ok? El precio cayó. Esto es un alto más bajo. El precio retrocedió y exactamente el precio entró a este orden block. Y van a ver cómo fue la precisión. Ahí está. El precio por casualidad no va a entrar a esta zona y pum, ¿no? Siempre pasa por algo y esta vez fue por el orden block, al PIP. Entró al PIP 50% del orden block y el precio reaccionó. ¿Podía llegar hasta este orden block? Sí, pero el más próximo, el orden block, era esta. ¿No? Y había confluencias también de FIBO. Entonces, era una muy buena zona de confluencia para buscar venta. Ahora, el precio reaccionó a ese orden block de diario. ¿Ok? Pero lo hizo nuevamente fuera de sesión. Entonces simplemente no entramos y buscamos reentrada. Y vamos a ver si hubo una reentrada. A ver. En London veo una reentrada. Ok, atento acá. Atento. El precio me hace esto. Si lo vemos en temporada menor, me hace esto y esto y esto. ¿Dónde hubo la reentrada? Primero, acá. ¿Por qué? Prácticamente lo vamos a poder visualizar como una estructura. El precio cae, deja estamos hablando de una hora. Buscamos reentrada, trazamos el orden block. Esto ya es cuestión de práctica. ¿Okay? Trazamos el 50%, ¿ya? Y prácticamente, a ver, vamos a ser más preciso. Ahí está. Ahorita vamos con el chat, ok, no se desesperen. Siento. Ok, y prácticamente el precio reacciona el 50% del orden block con otras confluencias más que vamos a ver el día de mañana. El precio lo ha hecho a las 4 de la mañana en la sesión de London y el precio cayó. Así es como nosotros vamos a buscar reentradas. Ok, vamos a ver, vamos a seguir filtrando. De repente podemos encontrar una mejor entrada. Ajá. En 15 minutos se ve mucho mejor una reentrada. ¿Vale? Esto lo borramos. Sabemos que ya reaccionó en un 50% del orden block diario y por lo menos debe caer por lo menos 100 a 200 pips. Entonces vamos a buscar reentrada. Si te perdiste esta entrada, no te preocupes. Siempre te va a dar una reentrada. Entonces, el precio en 15 minutos me deja este orden. Ahí está. Como el ejemplo. Y vamos a trazar el 50% de esta vela. Precisión. Filtramos la precisión. Vamos a leer el chat. A ver. Acabo de entrar. Me la perdí la clase. No te preocupes. Puedes volver a ver en YouTube. Para hacer backtesting con orden block, ¿en qué temporalidad serían las correctas? Al final de la clase lo voy a decir, no se preocupen. ¿Vale? ¿Qué tal el ojo? Gracias. A ver, creo que desde el diario no he
e ir filtrando si ves que el precio deja una mecha. Sería subir la temporalidad para ver dónde deja el cuerpo, y si te deja el cuerpo encima sería bajar la temporalidad para ver dónde deja la mecha. Exacto, Alfredo. A eso quería llegar, ¿no? ¿Por qué no se toma desde la entrada de arriba? Ok, ¿por qué no tomaría? O sea, si hubieran puesto un sell limit, ¿no? Acá, en 50%, ¿dónde estoy? Ahí está. Si hubiera puesto un sell limit acá, ¿dónde hubiéramos puesto el stop loss? El stop loss teníamos que poner encima del cuerpo de esta vela, ¿no? Entonces, el stop loss hubiera sido de casi 50 pips. Entonces, en ABC Forex no recomendamos poner un stop loss de 50 pips, máximo 30 o máximo ya 35, ¿no? Entonces, es riesgoso entrar con el límite si estamos hablando de temporalidad mayor, porque el stop loss va a ser amplio. Entonces, nosotros vamos a acostumbrarnos a buscar entradas en la sesión de New York o London, porque ahí son las entradas donde muchas veces se dan, ¿vale? Y créanme que se dan. Entonces, ¿por qué no agarramos entrada de acá manualmente? ¿Por qué? Porque se dio aquí ahora 3 de la tarde, sesión de Asia prácticamente, ¿no? Entonces simplemente no entramos, ignoramos. Nosotros esperamos que forme, ¿no? En nuestra sesión. Y lo hizo en la sesión de London. Es cierto, no siempre te va a dar entradas. De repente New York, por ejemplo, no te dio una entrada, ¿no? Siguió cayendo. Vamos a ver en 15 minutos. Bueno, entonces vamos a bajar de temporalidad y vamos a ir filtrando. Entonces el precio reaccionó en el orden block, en orden block, hermoso. En London, y el precio cayó. Y sí, yo veo que sí hubo una reentrada. Ajá. Si vemos en 15 minutos, el precio cae, ¿vale? Reaccionó en London. Me hace esto y me hace esto. Ojo acá. Hay que tener mucho, hay que practicar mucho. El precio, prácticamente en New York, que empieza a las 7, esto lo tomamos como orden block, ¿verdad? Y en New York Open, en 6:30, media hora antes de la apertura de New York, entra al 50% del orden block. Reentrada. Esto lo vamos a llamar como reentrada. La real entrada obviamente fue acá, pero como nosotros no entramos en la sesión asiática, esperamos en London o New York. Te perdiste London porque solamente operas New York, pues muchas veces te puede dar una reentrada, solo hay que estar atento. Y acá pasó esto. Profe, pero pudo haber llegado acá nuevamente y caer, sí, pero no lo hizo, pues. O sea, en New York, o sea, ya antes de entrar en New York, ya estaba reaccionando acá, la fuerza, a ver, pillando, así me desconcentran, chicos. Vale, seguimos. Ok, ya desactivé. Ok, entonces voy a leer el chat al final, ok, para no desconcentrarme. Entonces, el precio entró al 50% del orden block, una reentrada, como les decía. Entonces, ¿te pueden entrar en New York también? Sí. El precio entró en la apertura de New York y al final entró en New York y cayó con todo. ¿Por qué? Porque ya había tomado combustible. Ahora, Alexander me pregunta, ¿qué hubiera recomendado? ¿Qué nos hubiera recomendado ahí? ¿Entrar a las 6:30 o esperar 7? Ah, ok, muy buena pregunta. Yo te recomiendo que podías entrar de una vez a las 6:30. ¿Por qué?
como les dije anteriormente, y esto lo vamos a hablar más en curso avanzado, que una hora antes también se puede tomar entradas. Es menos probabilidad, pero también muchas veces sucede entradas ya una hora antes de la apertura de New York. Simplemente lo que puede hacer es toca, ya en este caso el orden block 50%, media hora antes de la apertura, y como ya lo tocó, entonces lo único que ha hecho es esperar que entre la apertura de New York para caer con fuerza. Entonces, ni bien entró la hora de New York, el precio cayó. ¿Por qué? Porque ya había tomado combustible acá. De nada. Ahora, si hablamos de 15 minutos, obviamente el stop loss ya no va a ser ni de 30, máximo 20. Y por ejemplo acá, hubiéramos entrado acá en el 50% del orden block, vamos a trazar, ¿ok? Y el stop loss tiene que ser encima de la vela, ¿no? Como les dije. Entonces ponemos encima de la vela, ¿ya? O hasta la mecha, y son 10 pips, nada más del stop loss. Entonces, ahí se van a dar cuenta de cómo el stop loss va a bajar, se va a reducir. Ya no va a ser de 50 pips de stop loss. Solamente vas a arriesgar 10 pips y te vas a ir hasta el mínimo anterior, que son 30 pips, de 1 a 3, ¿no? Y si ves una reentrada en New York, igual, stop loss de 5 pips o 6 pips, nada más. Nunca te hubiera tocado el stop loss. ¿Por qué? Porque el precio tocó el 50% y nunca más subió. ¿Y hasta dónde podías? Pues no sé, hasta que termine la sesión de New York, por ejemplo. Terminó la sesión de New York, mejor dicho, la hora que nosotros les recomendamos operar, hasta las 11 máximo, y empezó a consolidar, empezó a subir, y bueno, reentradas, qué sé yo. ¿Hasta dónde podíamos hacer un swing trade? Como sabemos que en diario reaccionó en un OV daily, ¿ok? Entonces podíamos tener un day profit de hasta el mínimo anterior. Hasta el mínimo anterior o hasta el siguiente orden block, que es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si tú pones day profit hasta el mínimo anterior, no te hubiera tocado. ¿Por qué? Porque fue a reaccionar el 50% del orden block. Entonces ponemos un take profit hasta el open del orden block o antes de que toque el 50%. Yo creo que con 300 pips era suficiente, ya, obviamente desde ahí, pero nosotros hubiéramos entrado en London o New York. Entonces vamos a 15 nuevamente. Y nosotros hubiéramos entrado acá. Vamos a borrar esto, ¿no? Ya trazamos el orden block de diario. Entonces simplemente si hubiéramos entrado en London, serían 280, casi 300 pips, hasta 300 podíamos, no, 200, hasta 250, que es demasiado, ¿no? Y en New York ya 200 pips de repente, o 220, y ya está. Lo hubiéramos dejado correr, al final llegó, ¿no? Entonces hay que usar también la lógica de las temporalidades. Recuerden esto, que en las temporalidades mandan, siempre son los que más reacción tienen en las temporalidades mayores, ¿vale? Entonces, así es como nosotros vamos a buscar entradas y reentradas. Vamos a ver otro ejemplo más para entender mucho más. Y luego vamos a explicar el tema de orden block no respetado. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a explicar. A ver. Por ejemplo, esta es muy buena. Recuerden que expandió, ¿no? Reaccionó en un orden block diario,
vela bajista para buscar compra. El precio acumuló acá, no hubo muy buena entrada, pero el precio expandió, volvió a acumular y fácilmente teníamos que esperar que una compra, ¿verdad? Solamente teníamos que esperar a que se forme orden, luego, qué sé yo. Acá acumuló, ¿verdad? Sí. Ok. Y simplemente esperamos antes de New York. Y exactamente acá pasó. En 30 minutos entró a un block. Trazamos el 50% si desean, ¿no? Trazamos el precio. Prácticamente rompió los máximos. Entonces ya te estaba indicando que ya era posible expansión, aparte de que estaba aproximándose a la sesión de New York, donde es más volátil el par. Entonces, y ahora antes de New York, toca el orden block, ¿no? Toma combustible, entra a New York y dispara para la compra. Y profit, igual. Stop loss, debajo del orden, 4 pips. 3 pips, stop loss. Take profit, si quieres hasta el máximo anterior, para asegurarte, fue 35 pips, con 3 pips stop loss, muy bueno, hasta el máximo anterior en temporada un poco mayor, que fue 64. Al final ha hecho un alto más alto, y ahorita lo que está haciendo es nuevamente una acumulación y posiblemente expanda nuevamente para el alcista, ¿no? A ver, vamos a leer el chat. Ok, vamos a Libra ya. Ok, Alfredo. Alfredo me pregunta cómo, a ver, vamos a leer el chat. ¿Cómo sabríamos en qué momento de la acumulación se producirá la expansión? Ok. Es un poco complicado para que puedan entender porque esto es ya más de experiencia, pero cuando el precio empieza a acumular, y eso ya todos sabemos cómo identificar, ¿no? El precio empieza a acumular en 15 minutos. Acá podemos observar que en 15 minutos acumula, ¿vale? Prácticamente un día entero, ¿no? Llegó la sesión de New York, no hizo nada, empezó a acumular, y cuando acumula, posiblemente puede acumular un día, ¿ok? Entonces, lo único que nosotros tenemos que estar atento es que el precio empiece a hacer su estructura. Si más o menos, acá es un poco complicado de observar, pero si más o menos identificamos que el precio ya te quiere hacer la expansión, o sea, ya te rompió la acumulación, los máximos, ¿no? Los máximos, acá también hay máximos, máximos. Entonces, el precio retrocede. Entonces, antes de una expansión, obviamente tuvo que hacer un retroceso. Y antes de expansión, tiene que meterse a un block. Y entró a un block. Y en la expansión, ok, atento acá, suceden muchos, bueno, casi siempre en New York o en London. Por eso es importante operar en la sesión de New York o London, porque en Asia muy pocas veces te hace la expansión. Si en Asia te ha hecho la expansión, entonces posiblemente en New York o en London empiece a acumular. ¿Vale? Si en Asia expandió, entonces en New York o en London es muy probable que ya no te haga la expansión, simplemente acumule para la siguiente expansión. Y lo ha hecho en New York. Y o sí tiene que reaccionar un OV, me dice. A ver, no es que sea un sí o sí, sino que si ustedes van a tomar este método
de buscar entradas con orden block y Fibonacci o más adelante con el algoritmo interbancario, pues tenemos que acostumbrarnos a tomar solamente entradas así y ya no con línea de tendencia, que con las confluencias de ABC, no sé qué más, o la EMA, no. Si ustedes están dispuestos a tomar entradas de esta manera, como nosotros lo hacemos en BC Forex, entonces vayan acostumbrándose a dominar primero Fibonacci y orden. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿sí o sí tenemos que tomar entradas con orden block? Yo, por ejemplo, solamente busco una entrada con orden block y Fibonacci. O sea, los combino. Y eso lo vamos a enseñar mañana, de cómo entrar con Fibo y orden block. Esa es mi entrada. Mi segunda entrada es con la neutralización de liquidez, que eso lo hacía muchas veces en el par de oro. En el oro, las entradas eran con neutralización de liquidez. ¿Por qué? Porque en el oro es donde manipula más el mercado. Pero ahora el oro está inoperable porque está muy volátil, entonces volví con los pares, ¿no?, comunes como eurodólar, USD CAD, etc. A ver, Kim me dice, para buscar entradas en Euro USD, en el caso que tenga que dar una expansión alcista, también es un OV bajista. A ver, vuelvo a repetir. Si tenemos que buscar compras, ¿no? Si tenemos que buscar compras, si nosotros analizamos y nuestro posible análisis es que expanda hacia alcista, obviamente tenemos que buscar un orden block, una vela bajista, ¿no? Para buscar una compra. Es algo obvio. Igual, si vamos a buscar una venta, tenemos que buscar un orden block, ¿no? Alcista, una vela alcista. ¿Vale? O una entrada de 30 pips en corto, pero lo ha hecho fuera de sesión. Vale, la explicación rápida de liquidez. En la última clase vamos a tener esa explicación de la liquidez, no se preocupen. Ahorita nos concentramos en orden. Ok, porque tenemos una introducción de liquidez que hemos agregado por primera vez en el intensivo. Vamos con Libra Yen, que me preguntaron por ahí. Vamos a seguir practicando un poco más y vamos con el tema de orden block no respetado. ¿Qué hora es? 9:21. Vamos, todavía tenemos tiempo. A ver. Vamos Libra Yen. ¿Qué está pasando con Libra Yen? Algo rápido. Vamos a semanal, mensual. Ok, el mensual, ¿no? Un análisis algo rápido, algo breve, sería algo así, mensual. ¿Tocó el orden block mensual? Sí. ¿Tocó 2 veces? Sí. La primera fue al PIB. Vean el poderoso orden block, ¿no? Tocó acá al PIB, acá por unos pips nada más. Entonces vamos a ir filtrando. Ok, vamos a bajar temprano. Ya sabemos que reaccionó en un mensual. Y acá, ¿por qué cayó un poquito más? ¿Por qué? Porque hubo una neutralización de liquidez. Y por eso el precio empezó a subir con fuerza. ¿Por qué? Porque fue a neutralizar toda la liquidez. Entonces, en diario no veo nada, una reentrada no veo. Pero acá hay que estar atento, aunque lo dudo que vuelva a tocar, pero te dejó acá un orden en diario. Posiblemente si el precio cae, puede llegar acá y seguir subiendo, aunque lo dudo. Vamos a ver, vamos a seguir filtrando. Vamos a 4 horas. Ok, a ver. Libra Yen.
acá consolida. Vean, por ejemplo, a ver, vamos a borrar este block. Vamos a borrar este block. Ok, acá hubo una reentrada. Antes de subir, ¿no? El precio deja este block en 4 horas. Ok, no sé si hay otro el 50, pero que por un poco. Pero bueno, el precio sale de la zona de block. El precio sale de la zona de block de esta vela, entonces ya vamos a tratarlo como un orden block. El precio tiene que salir para que se forme el orden block. No se olviden eso. Entonces trazamos el 50%. No toca el 50%. Pensé que lo había tocado. Por unos pips, de repente, en otro broker sí lo toca el 50% y esto fue una reentrada, pero lo ha hecho que en sesión Asia a las 4 de la tarde. Entonces, nada, seguimos buscando entradas. Luego el precio sube, cae y entra a este block. Esta sí fue. Esta sí la respetó y me gusta. Pero ojo, acá acumuló. Acá vemos clarísimo cómo acumuló. Y vamos a ver en una hora qué pasó. Pero el precio siempre estuvo respetando. Incluso si hubiéramos entrado, ¿no?, en la primera reacción, que fue en la sesión de New York, te hubieras llevado ¿cuánto? 150 pips, nada más, en 2 horas. Ya, hiciste tu semana de trading. El precio volvió a caer, volvió a tocar, pero ya fue fuera de sesión. Por eso es recomendable operar solamente en nuestra sesión. Al final reaccionó, sí. El precio reaccionó en el orden block. Y lo que ha hecho es acumular. Y antes de acumular, expandió. Vamos a ver si hubo una entrada en temporada menor para una expansión. Acá. No, ya no hubo una reentrada. Ya el precio simplemente expandió sin dejar reentrar absolutamente nada, ni en New York. Acá puede ser, pero reaccionó que en el Open. New York, ¿no? Pero la verdad yo no hubiera entrado. ¿Por qué? Porque yo no entro en el Open, yo espero siempre en 50%. Entonces volvemos en 4 horas y vamos a ver qué pasó esta semana. De una vez. A ver. Ok. Creo que llegó la hora de explicar el orden block no respetado. Diario. Ahora. ¿No? Acá no fue el horario, pero vean cómo reaccionó en este block. No sé si tocó el 50%, tampoco, porque es fuera de horario. Bien, está horrible, no me gusta. A ver, vamos al chat. A ver, ¿cuál es el orden block que me dices, Rubén? Profe, pero en el caso de la 1,6, claro la dirección que va a tomar el mercado. Entonces, ¿cómo sabríamos si esperamos un orden block alcista o bajista, Alfredo? Ok, como les dije anteriormente, ¿no? Para saber a qué dirección puede ir después de una consolidación, como les dije, es importante saber primero qué ha hecho anteriormente. Si ya reaccionó a este block, ya reaccionó, entonces
la siguiente pauta direccional es hasta acá. Entonces nosotros vamos a marcar la siguiente orden block en temporalidad mayor. Nosotros vamos a utilizar la pauta direccional con temporalidad mayor. ¿Vale? Primero, esperar que reaccione. Reaccionó. Ok. Entonces, como ya reaccionó, solamente tenemos que buscar ahora entradas en temporalidad menor hasta esta zona. ¿Vale? Entonces, si ya marcamos, y esto es un orden block en temporalidad diario, entonces cada acumulación que se forme y en la expansión va a tener que ser alcista, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro pauta direccional ya marcamos como en esta zona. Entonces nosotros confiamos en nuestro análisis de que va a llegar a esta zona para caer, ¿no? Entonces vamos a buscar dirección hacia alcista. Entonces, cada acumulación buscamos alcista. Ahora, acá está acumulando, sí. Puede seguir subiendo, yo por ahora lo veo en alcista todavía, pero lo que no me gusta es que acá me ha hecho una neutralización, ¿no? Esto fue una manipulación del día de hoy. El precio engañó a los compradores y el precio cayó. ¿Por qué? Porque ha ido a tocar el stop loss. Y el precio ahorita está subiendo con fuerza. Ahorita le explico por qué está subiendo. Pero vamos a ver qué sucede en este OB. Ahorita está llegando a la zona de este orden block. Posiblemente ya no quiera subir y que el precio empiece a hacer su market shift. Y ahí nomás empiece a caer. Por eso hay que tener cuidado esta zona. Pero yo por el momento buscaría compra hasta esta zona, como les digo. ¿Okay? Entonces simplemente hay que esperar nuestra sesión. Entonces, si ya sabíamos la pauta direccional, simplemente teníamos que esperar, ¿no?, el terreno que se forme para buscar compras, nada más. Nuestro destino solamente era buscar compras y compras y compras. No ir en contratendencia. Y esto es eurodólar. Ok, me entendió Alfredo sobre la expansión. ¿Vale? Entonces hay que saber también identificar la pauta direccional, que eso lo vamos a ver mucho en el curso avanzado, mucho. Porque va a haber una sesión de solamente la pauta direccional para saber hacia dónde podemos buscar compras o ventas, porque eso es lo más importante, creo yo, para mí y para todos, ¿no? ¿De qué te sirve saber entrar si no sabes hacia dónde puede ir el mercado? Así es, Alfredo, exactamente. Pero bueno, entonces me comprendieron más o menos con cómo entramos en el orden block en temporalidad menor y reentradas, ¿vale? Esto ustedes van a practicar y quiero verlo en el grupo intensivo, ya no en el VIP, sino en el grupo intensivo. Quiero que estén mandando gráficos para yo ir corrigiendo errores, porque acá yo sé que muchas personas van a cometer muchos errores. Entonces, mi trabajo es corregir sus errores. No lo hagan por privado, quiero que lo hagan en el grupo, no tengan vergüenza, háganlo, para que los compañeros vean y digan, ah, yo también cometí ese error, entonces yo también voy a corregir. Y todo por el grupo, ¿ok? Igual, si aún no mandaste el tema de Fibonacci, aún no tienes muy claro Fibonacci, puedes seguir mandando el tema de Fibonacci. Pero quiero que hoy día, entre hoy y mañana, quiero ver el gráfico trazando orden block, entradas, ¿vale? No importa si es más atrás o por acá, donde sea, pero quiero ver entradas con orden block. Ahora, vamos con el tema de una vez.
con orden block no respetado. ¿Qué significa orden block no respetado? Que cuando el orden block, ok, vamos nuevamente al PowerPoint, ¿vale? ¿Vale? Bueno, acá. ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, sí, ok, excelente. Vale, vamos a sacar algo rápido. Acá, este gráfico me gusta. Por ejemplo, ¿qué significa orden block no respetado? Orden block no respetado porque no siempre, ojo, no siempre el orden block te va a reaccionar el 50% y va a caer, ¿no? Sino siempre sería una estructura. Entonces va a haber un momento donde va a tener que hacer su cambio de tendencia. Eso significa que va a haber un momento donde no va a reaccionar en el orden block y lo que va a hacer es esto, romper el orden block. Entonces, ¿qué significa esto? Esto nos indica de que puede ser un posible cambio de tendencia. ¿Cómo lo identificamos esto? Cuando el precio sube, ¿vale? Recuerda que el orden block es la vela alcista, ¿vale? Esto no se cambia. Nosotros lo seguimos marcando. El precio rompe este orden block y este orden block se forma como un orden block no respetado. Esto mucho lo vamos a ver en el avanzado también con Breaker Block o Mitigation Block. Pero ahorita lo vamos a tomar como un orden block no respetado, para no complicarnos. Entonces, si el precio rompe y no reacciona, porque va a haber un momento donde va a suceder esto, nosotros lo esperamos una reentrada en acá. Y acá sería la entrada ya no para venta, sino para compra. ¿Me comprendieron? Y ahorita lo vamos a ver en gráfico, no se preocupen. Igual, te puede tocar en 50% o también en el Open. En el Open también te puede reaccionar, ¿no? Te puede reaccionar. Vamos al gráfico, si todos entendieron. Exacto, Alfredo, o sea, ya lo tomamos como soporte, ¿no? Como un pullback, pero nosotros nos concentramos en 50% del orden. Más me gusta el 50%, no el Open. Porque el Open sería acá, perdón. Entonces tomaríamos como un close. No, está bien, perdón. Sí, este sería el close. Este sería el Open y este sería el 50%. Entonces, si el precio rompe, puede reaccionar en close o en 50%, ¿vale? Vamos al gráfico nuevamente. Listo. Entonces, acá algo fast, algo rápido. El precio, ojo, el precio estaba en alcista, ¿no? Estaba en alcista, ¿vale? Y nosotros tenemos que buscar qué cosa, orden block bajista, ¿no? Supongamos que acá hubo un orden block. Vela bajista, tocó el 50% y subió, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, el precio sube, ¿no? Y los que no saben identificar el orden block, algunos tomaron esto como un orden block para buscar, ¿qué cosa? Venta, ¿no? Incluso el precio estaba reaccionando el 50% de esta vela, de este orden block, perdón, para buscar venta. Pero la pauta direccional, como les dije, siempre fue alcista y el precio al final no respetó, rompió este orden block, rompió, y ¿qué ha hecho el precio? Retrocedió y
no tocó el 50% por unos pocos pips, pero tocó, volvió a tocar el orden block no respetado. ¿Cuál era las posibilidades para buscar una compra? Porque yo seguía buscando compra. Entonces, habían dos posibilidades. Uno, en diario, posiblemente llegue hasta este OB. Habían dos posibilidades. Que toque acá, 50%, o que toque ese orden block no respetado. Y lo que ha hecho fue prácticamente en diario tocó el open, perdón, close, no, perdón, el open del orden block, la vela bajista, ¿no? Es un poco complicado, pero quiero que entiendan. Y acá tocó el orden block no respetado. Lástima que no tocó el 50% porque si no hubiera sido muy buena entrada, pero lo hizo y el precio por esa razón es que está reaccionando. Vamos a ver más ejemplos sobre el orden block no respetado. A ver. Diario, no sé si en diario hay, es que es un poco complicado encontrar, ¿ya? Pero vamos a ver. Lo que pasa es que acá te hace... No, vamos a otro par. Creo que es dólar CAD, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. En 4 horas. Dólar CAD, estoy en venta. Sigue cayendo con fuerza. Excelente. Vamos a ver. Vamos a ver. Un ejemplo más y les voy a dejar como una tarea también para que puedan identificar los orden block no respetados, ya, y yo les voy a ir corrigiendo. Solo que es un poco complicado. Creo que en temporada menor se ve mucho mejor. Si alguien lo encuentra de repente, me pasan la voz. De repente tienen mucho mejor reloj. Está complicado. No encuentro. A ver, acá hay un ejemplo, pero de manera contraria, ¿ok? Vamos a ver. Más o menos se trata de esto. En este caso vamos a buscar venta con orden block no respetado. Por ejemplo, ¿no? Acá el precio sube, ya es un ejemplo, el único que encontré. Y para buscar compra, nosotros teníamos que utilizar este orden block, ¿ok? Para buscar compra y hacer esto, ¿no? Pero la pauta direccional que era bajista. Nosotros identificamos que era venta, entonces no íbamos a buscar compras, simplemente podíamos buscar ventas. Ahora, entonces, ¿cuáles eran las posibilidades para buscar venta? Uno, que el precio toque a este orden block y caiga, ¿no? Ahora, acá existen, la verdad, dos orden block, que, ¿ok? Lo que pasa es que esto es un piso.
esto es un mínimo, esto es un máximo. ¿Entienden? Máximo y mínimo. Entonces, para buscar venta, no vamos a tomar este orden block. ¿Por qué? Porque tiene que estar en un máximo, una vela alcista. Entonces, la entrada tenía que ser en este orden block, que está en máximo, es en techo, o un orden block no respetado que se forma en mínimo, que es esto. Y justamente el precio no llegó acá, pero sí reaccionó en este orden block, ¿ok? No se confundan, para buscar venta. Es un orden block no respetado. Esto es un orden block. Si el precio seguía subiendo, podíamos buscar entradas acá, pero no lo hizo. Lo hizo en este orden block no respetado. Vamos a buscar otro ejemplo. Nada más. ¿Me comprendieron el tema de orden block no respetado? Vale. Dame un segundo. Con la práctica saldrán. Excelente, sí. Así que la tarea o lo que ustedes deben practicar hoy día, ya un transcurso esta semana, es que, uno, aprendan a dominar, a tomar entradas con orden block, ¿vale? Hoy día su tarea, hasta el día de mañana, van a ser trazar los orden blocks correctos. Luego, los orden blocks no respetados, también les voy a dejar como una tarea. Como les digo, no es obligatorio, pero me gustaría que vayan publicando. ¿Por qué? Porque así yo les voy a corregir sus errores. Ya depende de ustedes si lo van a publicar o no. ¿Vale? Ok, 8 de la mañana, toca un OV, New York, 8, y el precio cae. 300 pips. ¿No? Va a reaccionar este OV, pero ya era fuera de sesión. Esta fue la mejor entrada. La sesión de New York. Viene una caída. Reentrada. Color cut. Ahora, acá hay algo que también quiero enseñarles, ¿vale? Acá existen dos velas. Esta, porque esto es un alto, ¿no? Esto es un techo. Todo esto es un techo. ¿Qué orden block deberíamos tomar nosotros? Acá tenemos dos alternativas. Este orden block que tiene mayor volumen y también se puede tomar este orden block. ¿Por qué? Porque también tiene buen volumen. Pero la entrada se dio con este orden block. Entonces vamos a tener más prioridad a este orden block diario. Obviamente nuestro trabajo es, ¿qué cosa? Es ir filtrando en temporada menor. Toca el 50% diario exactamente al PIB y el precio cae. ¿Verdad?
Si vamos a 4 horas, acá un ejemplo claro de orden block no respetado. Esto era supuestamente un orden block. El precio venía de subida y podíamos buscar acá, seguir buscando compras, ¿no? Pero el precio llegó a un punto donde ya no empezó a hacer su market shift. El precio no reaccionó, no respetó a este orden block de 4 horas, ¿ok? Y se formó como un orden block no respetado. Entonces hubo, la verdad, varias confluencias. Orden block no respetado y este orden block, ¿no? Que no es muy bueno porque la mecha tiene más, pero se podría tomar como un orden block también. Al final respetó el 50% del orden block no respetado y este es orden block. Y así vamos a ir practicando. No te preocupes, Cristian. Alejandro me dice que no te he corregido. Si no te he corregido es porque está todo bien. A ver, vamos a ver. Porque que yo he visto, supongo que lo hayas publicado en intensivo, es donde les voy a tomar más atención. Por ejemplo, a ver, lo único que veo es Cristian. Bueno, vamos a ver por qué no te corregí. Pero bueno, vamos a ir culminando la sesión porque ahorita yo tengo otra sesión con los alumnos de Grupo Elite, ¿vale? Para hacer proyecciones. Recuerden que existe un Grupo Elite que solamente son las personas que llegan cuando ya es rentable, ¿ya? Entonces, espero que tengan ese objetivo que ustedes puedan llegar más adelante en ese Grupo Elite, donde vamos a hacer análisis de proyección. Pero bueno, sí. Entonces quiero que lo tomen como un objetivo, que lleguen a ese grupo, porque nosotros le evaluamos y lo vamos a ir agregando. Actualmente somos 8, 7 o 10. Aún tenemos para más personas para evaluar por tiempo, qué sé yo, no podemos. Excelente, Leo. Muy bueno. Sí, no te preocupes, que hoy día recién vamos a arrancar con esta sesión con los Grupo Elite y con ellos vamos a ir publicando las proyecciones en el grupo el canal de proyecciones que hemos creado. Si no lo están, lo voy a publicar por el grupo nuevamente, ¿vale? Es un canal de proyección que vamos a ir publicando y ustedes pueden aprovechar las oportunidades. Excelente, excelente guía. Entonces, confírmame con uno si todo quedó claro. No hay preguntas para ir culminando la sesión del día de hoy. Mañana vamos a ver tema de orden block y Fibonacci, buscando entradas más precisas aún. ¿Vale? Entonces, listo. Muchas gracias por estar acá. Que tengan un excelente día. Practiquen y repasen. Sí, me parece muy bien, Alejandro. De nada, Silvia. Nos vemos. Buenas noches. Chau, chau.